Reciban un cordial saludo. El equipo número 1 del módulo de investigación cualitativa, Alba Mora, Ángel Gutiérrez y quien les habla, María Celina Mora, les hablaremos sobre la historia de la investigación cualitativa, su objeto y finalidad, características y la Escuela de Chicago. La investigación cualitativa ha recorrido un largo camino en las ciencias sociales y humanas. Es importante conocer que no existe un único relato histórico que documente de manera comprensiva e indiscutible la génesis y desarrollo de la perspectiva metodológica cuantitativa en las ciencias sociales. Su evolución debe concebirse en función del proceso evolutivo de las ciencias sociales, en particular de la antropología y la sociología. Y también debe conocerse que históricamente la investigación cualitativa se definía dentro del paradigma positivista. Existen diversos autores, básicamente antropólogos y sociólogos, que han realizado distintos acercamientos a lo que podría ser la genealogía histórica de la investigación cualitativa. Tenemos entonces la perspectiva histórica de Hamilton, la perspectiva histórica de Conde, el recorrido histórico de Vidisch y Lehman, la cronología de Densing y Lincoln y las etapas de Bogdan y Wilken en el campo educativo. Perspectiva histórica de Hamilton. No resulta fácil hacer un mapa temporal del complejo y ancho mundo de la investigación cualitativa. Y quien así lo ha intentado ha sido objeto de múltiples críticas debido a la delimitación que este tipo de clasificaciones significa en el campo concreto. Vallès, 1999. Y esto es justamente lo que le sucedió a Jacob en 1987, quien identificó las tradiciones de investigación cualitativa en psicología ecológica, etnografía holística, etnografía de la comunicación, antropología cognitiva e interacción simbólica, generando un gran debate del cual Hamilton se hace eco, resaltando que la historia de las tradiciones de la investigación cualitativa en las ciencias puede considerarse como la génesis y dispersión de una constelación de ideas ante la cual los científicos sociales han tomado posturas propias. Para Hamilton, el origen de la investigación cualitativa se remonta a la aparición de las ideas kantianas en la escena de una filosofía dominada por el cartesianismo, es decir, por las ideas de Descartes, destacando los siguientes puntos. La publicación de la Crítica de la Razón Pura de Kant en 1781, que rompe con el objetivismo cartesiano y formula un modelo de racionalidad humana en el que adquieren relevancia la interpretación y la comprensión. Luego, la distinción entre razón científica y razón práctica. El surgimiento entre los neokantianos del estudio de Engels, la condición de la clase obrera en Inglaterra en 1845. Posteriormente, Dilthey y su énfasis en la distinción entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu o humanas. Y la no menos importante influencia del pensamiento alemán neokantiano en los Estados Unidos y el Reino Unido. Perspectiva histórica de Conde. Para este sociólogo, la palabra cualitativo y cuantitativo encierran una larga historia unida a la filosofía, aún no escrita ni acabada. Y la génesis de lo cualitativo frente a lo cualitativo la ubica muchísimo más atrás que Hamilton en la filosofía griega de Platón y Aristóteles. Fernando Conde considera que la postura filosófica de Aristóteles es procualitativa, ya que es de más aproximación a la naturaleza sustantiva, sensible, etc. Recorrido histórico de Vidisch y Lehman, antropólogo y sociólogo. Ellos dividen la historia de la investigación cualitativa en períodos que inician en los siglos XV y XVI y recorren desde una etnografía temprana, pasando por una etnografía colonial
evolución de la cultura y la sociedad, etnografía del siglo XX, etnografía del indio americano, etnografía del otro, estudios de etnicidad y asimilación, hasta llegar al presente o reto de la posmodernidad. Cronología de Densing y Lincoln. Estos autores concentran la historia de la investigación cualitativa a partir del siglo XX y la dividen en momentos históricos. El 1, tradicional; el 2, modernista; el 3, géneros borrosos o vagos; el 4, crisis de representación; y el 5, postmodernismo. Hasta allí en su primera publicación. En una actualización que encontré, aparecen el 6 y el 7, que están inspirados en el postmodernismo y en el postestructuralismo y que proponen nuevas prácticas de investigación que aún están en fase de ensayo. Etapas de Bogdan y Wilken en el campo educativo. Son 4. La primera va de finales del siglo XX a 1930 y coincide con los primeros trabajos cualitativos en educación y los logros de la Escuela de Chicago. La segunda, de 1930 al 50, coincide con el momento del abandono de los enfoques cualitativos. La tercera tiene que ver con la preocupación alrededor del cambio social y el resurgimiento de los enfoques cualitativos. Y la última, la cuarta, cuando aparecen las investigaciones cualitativas en el campo de la educación. Si se observa esta cronología de la historia de la investigación cualitativa, podemos observar cómo su génesis y evolución abarca un periodo extenso en la historia de la humanidad que va desde antes de Cristo hasta la actualidad. No obstante, como dice Wax de 1971, citado por Taylor, 1996, la observación descriptiva, las entrevistas y otros métodos cualitativos son tan antiguos como la historia escrita, pero solo a partir del siglo XIX y principios de XX, lo que ahora denominamos métodos cualitativos fueron empleados conscientemente en la investigación social. Continuamos ahora con la Escuela de Chicago. Continuando con el orden de ideas de mi compañera María Mora, les pregunto, ¿saben a qué nos referimos cuando hablamos de la Escuela de Chicago? Esta expresión de la Escuela de Chicago proviene de un conjunto de trabajos de investigación en áreas de las ciencias sociales, el cual fue realizado por profesores y estudiantes de la Universidad de Chicago entre 1915 y 1940. A través de esta escuela se realizan una serie de estudios sociológicos ligados a los problemas que enfrentaba la ciudad en una época de delincuencia y dificultades, y a su vez un alto crecimiento desproporcionado motivado por los migrantes que llegaban a esa ciudad. La sociología de Chicago tiene la característica de desarrollar una investigación de carácter empírico, lo cual va a marcar un impacto en el tipo de investigación de la sociedad. Esta forma de investigar se separa de la investigación tradicional moralista e intenta producir conocimientos de un mayor valor científico útiles para la toma de decisiones relacionados con la solución de problemas sociales concretos. La Escuela de Chicago promueve la utilización de procedimientos con fines científicos, con la utilización de documentos personales, la explotación de fuentes documentales diversas y el trabajo de campo sistemático como instrumento para la interpretación de aspectos de la realidad social en la búsqueda de la aproximación científica. Ahora bien, vamos a hablar de los antecedentes de la Escuela de Chicago. La Universidad de Chicago se funda en el año de 1892. La ciudad, junto con Nueva York y Filadelfia, es una de las 3 grandes ciudades de Estados Unidos. La ciudad presenta una tasa de crecimiento altísima. El pueblo, que contaba con 4.470 habitantes para el año de 1840, ya para 1890 se tenía 1.100.000 habitantes y para 1930 ya contaba con 3.500.000 pobladores. La inmigración provino de todas partes del mundo. Entre los inmigrantes tenemos alemanes, escandinavos, irlandeses, italianos, polacos, lituanos,
checos, judíos de diferentes regiones de Europa y del norte de África. La Universidad de Chicago se funda gracias a la participación económica de John Rockefeller, quien confiaba a William Harper la responsabilidad de su primer presidente. El rector Harper, quien había sido profesor de la Universidad de Yale, crea de inmediato una escuela para graduados destinada a la formación de estudiantes de doctorado y a la investigación. Otro punto clave a mencionar es qué influencia epistemológica tuvo la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago tuvo dos influencias importantes en su desarrollo, los cuales fueron el pragmatismo, reconocida como una escuela, y el interaccionismo simbólico. Según el pragmatismo, la actividad humana debe ser considerada en tres dimensiones que están inseparablemente ligadas a lo biológico, lo psicológico y lo ético. El pragmatismo, como filosofía en la enseñanza de la psicología, sirve de referencia teórica para la resolución de los problemas sociales, educativos, económicos, políticos o morales que posee toda sociedad. El pragmatismo rechaza la existencia de verdades absolutas. Las ideas son provisionales y están sujetas al cambio a la luz de la investigación futura. Por otra parte, el interaccionismo simbólico, que profundamente influye en la Escuela de Chicago, encuentra sus raíces en el pragmatismo de John Dewey. El investigador, en este caso, se propone comprender, interpretar y analizar las significaciones relacionadas con el fenómeno social producido por las interrelaciones humanas. El mismo debe adoptar una metodología que promueva este tipo de análisis. La relación entre los métodos de ciencias sociales y los naturales, tomando como ejemplo los estudios de casos, tenemos que en 1923 Burke ve el estudio de caso como una revolución metodológica, un sustituto de los procedimientos estadísticos de la especulación teórica. Hall, en 1926, tiene el estudio de caso como un método sistemático para acceder a la personalidad humana, las actitudes individuales y los propósitos de vida de los individuos, pero lo define en cuanto a medio para generar y formular leyes. Wood, en 1927, centrado en la investigación criminológica, él señala que dadas las limitaciones de la estadística para revelar la personalidad del criminal, se vuelve necesario el uso de la denominada historia de caso individual y comunitario, como el medio más pertinente para interpretar la conducta de los individuos. Schaffer, en 1930, sostiene la ventaja del estudio de casos para realizar la investigación de pequeños grupos e instituciones. Finalmente, Parr ofrece la definición de estudio de caso más radical. Para él, se basa en la necesidad de avanzar desde los métodos estadísticos más generales e indirectos, superficiales e inciertos, a la observación directa, penetrando más profundamente en la realidad, la vida personal y las historias de las personas. Entre los estudios de la Escuela de Chicago tenemos los estudios raciales. En 1922, Charles Young crea la publicación El Negro en Chicago. En 1923, Bertrand Doyle publica La etiqueta de la relación racial en el sur. William Brown publica Prejuicio de raza, un estudio sociológico. Y en 1932, Franklin Frazier escribe La familia de negro en Chicago. Entre otros estudios de la Escuela de Chicago referente a la inmigración tenemos, en 1923, Anderson trabaja sobre los migrantes denominados hobos. En 1928, Robert Parr y colaboradores realizan trabajos sobre la inmigración japonesa que posteriormente va a servir a las autoridades americanas para prohibir esa inmigración por su total incapacidad para adaptarse a la vida de ese país. Chesler realiza un estudio relacionado sobre la sala de bailes en sindicatos de taxistas. Finalmente, sobre los estudios de las bandas organizadas tenemos, en 1927, Strasser habla sobre los gangs de Chicago. En 1929, John Ladesco hace una explicación sobre el fenómeno social representado por la delincuencia. En 1930, Clint Sauer hace un estudio sobre un delincuente de 16 años y el cual hace una autobiografía. Ahora continúa mi compañera Alba. La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa, centrada en entender el significado de las acciones del hombre y sus instituciones. Es un procedimiento metodológico
en el que el investigador busca interpretar todo lo que va captando activamente y utiliza palabras, textos, discursos y otros elementos para comprender la vida social por medio de significados. Este tipo de investigación implica asumir un carácter dialógico, en el que las creencias, mentalidades y sentimientos son elementos de análisis para producir conocimiento sobre la realidad humana. El objeto de la investigación cualitativa es la realidad social, como se presenta en su propio contexto. Y es a partir de ella que los investigadores le dan sentido a la interpretación de la realidad, según la visión de los significados propios de los protagonistas. Se hace referencia como objeto al ser humano en su contexto natural y se le considera un actor social. Su finalidad es describir, comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y significados productos de la experiencia de los participantes. Se trata de reconstruir la realidad tal y como la observan los actores sociales, bien sea individuos, grupos o comunidades. La investigación cualitativa presenta las siguientes características. Es humanista, porque su objeto de trabajo por excelencia es el ser humano. Comprender sus percepciones, sentimientos, pensamientos, creencias y acciones. Es naturalista porque estudia los objetos y a las personas en su contexto o ambiente natural. Además, es holística, ya que las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino que son considerados como un todo integral, que obedece a una lógica propia de organización, de funcionamiento y de significación. La investigación cualitativa es abierta, porque valora los distintos puntos de vista y los contextos, personas, comunidades y grupos son dignos de ser investigados. Es interactiva, ya que el investigador se involucra con el grupo e interactúa con los participantes de modo natural. Es sensible a los efectos que pueda causar en los participantes y hay una identificación empática con ellos. Por supuesto, el papel del sujeto estudiado también es activo. Es subjetiva en la forma de conocimiento, ya que este es resultado de la interacción comunicativa. En la relación dialógica sujeto-objeto, impera la subjetividad en la interpretación del objeto de estudio. Además, se habla de subjetividad porque hay influencia de los valores del investigador. Es rigurosa porque realiza un análisis detallado y profundo del hecho social. Es decir, hace una interpretación exhaustiva desde el consenso intersubjetivo. Es decir, desde el consenso entre la interpretación y los sentidos compartidos. Además, como formas de hacer creíbles y confiables los resultados, utiliza criterios de credibilidad, transferabilidad y confirmabilidad. Otra de las características de la investigación cualitativa es que es inductiva. Va de lo particular a lo general, de los datos a las generalizaciones no estadísticas y la teoría. Es decir, en la investigación se desarrollan conceptos y teoría a partir de los datos recolectados. En cuanto a las hipótesis, estas se generan durante el proceso y se perfeccionan a medida que se recaban más datos, o también pueden ser un resultado del estudio. Es flexible, no es rígida. El proceso de indagación se mueve entre los eventos y su interpretación,
entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Un investigador cualitativo puede estar al mismo tiempo realizando el trabajo de campo, revisando la teoría y planteando el problema. Los métodos e instrumentos de investigación se habla que son emergentes, que se derivan del problema que se quiere indagar y de la forma en que éste sea construido. En cuanto a la muestra, esta se determina de acuerdo al contexto de estudio y a las necesidades, pero esta debe abarcar suficientes casos de forma que se pueda comprender bien el fenómeno que se estudia. En cuanto al diseño, se habla de diseños abiertos, flexibles, emergentes, construidos durante el trabajo de campo o durante la realización del estudio. Las técnicas de recolección de datos en la investigación cualitativa son variadas. Entre ellas se encuentran la entrevista a profundidad, la observación no estructurada, la observación participante, la revisión documental, los grupos focales, entre otros. Y los instrumentos de recolección de datos, como se mencionó con anterioridad, no son estandarizados. Lo que interesa es recolectar los datos y perspectivas desde el punto de vista de los participantes. Ejemplos de instrumentos son la guía de entrevista, el cuaderno de campo, las bitácoras, entre otros. Según las características mencionadas, los datos son subjetivos, profundos, contextualizados, con detalles y experiencias únicas de los actores sociales. Se recogen durante todo el estudio y pasan por un proceso de codificación para obtener las categorías de análisis, que son utilizadas como elementos de estudio. Respecto a los resultados de la investigación, no se pretende su generalización de manera probabilística a poblaciones más amplias. Tampoco obtener muestras representativas, sino por el contrario, se pretende particularizar los resultados a muestras significativas.